Ok. Esto es lo que van a hacer de aquí hasta el día en que dejen la profesión a un lado. ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es un laboratorio? Luego se realiza a un paciente. ¿Qué es eso? ¿Un hemograma? ¿Qué es un hemograma? Es un estudio de la sangre, que se ve, sí, estudio microscópico de la sangre. El estudio microscópico de la sangre. ¿Tú qué dices? Es un estudio analítico. ¿Para qué es eso? Que estudió esa parte de modelos de la sangre, si tiene sed blanca, ¿no? Para poder ayudar a diagnosticar. Han podido observar que hay múltiples definiciones sobre lo que se estudia. Me han dicho que es un laboratorio, que es un hemograma, es un estudio analítico. Todos son correctos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Es uniformar definiciones o conceptos. Porque cuando salgan a hacer su práctica, unos les van a decir, pidan un laboratorio. Otros les van a decir, pidan un hemograma. Otros les van a decir, pidan una química sanguínea. Entonces, ustedes tienen que saber qué es lo que están pidiendo y para qué les va a servir. Evidentemente, este es un laboratorio, un hemograma, una biometría hemática o una química sanguínea, en el que nosotros vamos a analizar los elementos formes de la sangre: blancos, rojos y plaquetas. Ustedes tienen acá el cuadro hemático en el que vamos a ver el número de eritrocitos. ¿Qué es un eritrocito? Es como el glóbulo rojo, el cual transporta oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. ¿Qué es un eritrocito para ti? Es el glóbulo rojo que tiene el componente de hemoglobina, el cual ayuda a transportar el oxígeno. Perfecto. ¿Qué es la hemoglobina? Los de tres no se van a salvar. Todos van a salvar. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo, que es responsable por cargar el oxígeno. Perfecto. Ya hemos sacado dos nuevos conceptos. Que el eritrocito es una célula sanguínea que es la encargada del transporte de oxígeno. ¿A través de qué? De la hemoglobina, que es una proteína, que es la que va a cargar el oxígeno. Entonces, una cosa arrastra a la otra. Si no sabemos conceptos básicos, no vamos a poder entender cuando tengamos alteraciones de la célula. Entonces, ustedes tienen que irse familiarizando con lo que es un hemograma, porque esto lo vamos a analizar de pies a cabeza.
¿Qué ves aquí? En este hemograma. ¿Qué ves? ¿Qué te llama la atención de este hemograma? ¿No te llama la atención nada? Los voy a ir conociendo de poquito. Vamos al primer día y todos me están viendo con cara de susto. Entonces, tú por dormilona y llegué a plantar. ¿Qué te llama la atención de eso? ¿No te llama la atención nada? ¿No ves esto? Los leucocitos, los glóbulos blancos, están muy bajos, terriblemente bajos. Lo normal es de 5.000 a 10.000. Ahí tienen 1.900. Esto es lo que ustedes tienen que analizar cuando tengan un laboratorio en la mano. Es decir, wow, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Van a ver laboratorios que son espectaculares, pero su paciente se les está muriendo. Como van a ver pacientes que están más frescos que la lechuga y tienen un laboratorio espeluznante. Entonces, tienen que aprender a engranar clínica con exámenes complementarios. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a analizar de aquí en adelante. ¿Qué es esto? Es un método de diagnóstico. Y es eso lo que vamos a ver ahora. Métodos de diagnóstico para ver patología hemato-oncológica. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema? Primero, conocer los métodos básicos que tenemos en nuestro medio para el estudio de las células sanguíneas y la razón por la que nosotros tengamos que estudiar la médula ósea. ¿Por qué? Porque ahí es donde se originan los elementos formes de la sangre. Si tengo una alteración en el hemograma, quiere decir que mi célula, mi médula puede estar comprometida. Por eso tengo que analizar, estudiar primero, a través de técnicas que me permitan detectar de la forma más rápida. No es que voy a esperar 5 semanas, un mes, 15 días. Tengo que hacerlo sobre la marcha para poder tratar, sobre todo en pacientes en urgencia y de la forma más precisa sobre las alteraciones que tiene el paciente, dependiendo obviamente de su patología. Y hacer un diagnóstico de enfermedades hematológicas. Sí, podemos hacer diagnóstico de cánceres en el hemograma. Entonces tenemos aquí el hemograma, donde vamos a analizar la serie blanca, la serie roja y las plaquetas, que son los elementos formes de la sangre. Y vamos a aprender a leer esto, que es lo mismo que este, solamente que esta es la forma rápida que sale del Pulter. ¿Saben qué es un Pulter? Un Pulter es un aparatito donde se pone la sangre recién tomada, procesada del paciente, y en 10 minutos está ese papelito, lo que nos permite a nosotros atender a un paciente en emergencia. Este papelito ya sale cuando se han verificado los valores, y esto nos permite a nosotros ya hacer un diagnóstico más preciso. Entonces, este papelito nos hace un diagnóstico rápido para atender en urgencia. ¿Y qué es lo que vamos a analizar nosotros? La serie roja, la serie blanca y las plaquetas, porque son los principales elementos. Entonces, ustedes van acá. Nosotros tenemos en cada laboratorio valores de referencia. Vamos a ir acá. Tenemos los valores de referencia y tenemos las unidades en las que se presenta cada elemento forme. Si ustedes ven la serie roja, que es la primera, que es la que nosotros vamos a analizar en mayor detalle,
En la serie roja tenemos a los eritrocitos o glóbulos rojos, cuyo valor es de, para las mujeres, 4.5 a 5.5 millones, y para los varones es de, de 5 a 5.5 para los varones y de 4.5 a 5 para las mujeres. ¿Por qué las mujeres tendremos menos cantidad de eritrocitos? ¿Por qué los varones tienen mayor cantidad de eritrocitos en circulación? ¿A qué se deberá eso? ¿Qué piensan? ¿Por qué creen que las mujeres tenemos menos eritrocitos que los varones? Ya, eso en cuanto a condiciones que podrían justificar el número menor de eritrocitos, pero no es esa la razón más importante. El tamaño de las mujeres es menor al de los varones. Tamaño es masa muscular. Los varones tienen mayor masa muscular, por lo tanto necesitan mayor cantidad de eritrocitos para poder abastecer la cantidad de oxígeno necesaria a sus tejidos. Por eso ellos tienen más. Luego tenemos a la hemoglobina, que habíamos dicho que es la proteína, que es la que va a transportar el oxígeno. La hemoglobina se mide en gramos de cilindro, porque es la parte seca que estamos cuantificando de la sangre. Vamos a ver eso en detalle, no se preocupen. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos en una unidad de sangre. En 10 ml, el porcentaje de hematocrito es de, para los varones, evidentemente mayor que para las mujeres, ¿no? Para los varones es de 40 a 50. Estos valores varían un poquito dependiendo del laboratorio, dependiendo de los reactivos que utilicen, dependiendo de la altura donde vivimos, dependiendo del sexo del paciente y dependiendo de la edad. Estos valores de referencia, cada laboratorio tiene el suyo propio. No todos los laboratorios manejan un estándar, pero son cifras que son relativamente similares. Para fines didácticos, solo para fines didácticos, nosotros vamos a utilizar unos valores que vamos a ver más adelante. Los vamos a tomar como estándar, solo, repito, con la finalidad de aprender, nada más. Repito, cada laboratorio, ahí tienen sus valores, estos son los valores de referencia. Cada laboratorio tiene su valor de referencia. Y su paciente lo tienen que encajar en esos valores, siempre. Pero vamos a modificar eso un poquito hasta que ustedes tengan la práctica necesaria como para poder razonar. Luego, ¿qué serán estas cositas? Parámetros hematimétricos. Parámetros hematimétricos. ¿Y para qué nos servirán los parámetros hematimétricos? Por ejemplo, el BCM sería el volumen corpuscular medio, Exacto. que evalúa el tamaño del eritrocito. Exacto. Entonces, puedes evaluar una anemia megaloblástica, por ejemplo. Exacto. Los índices hematimétricos a nosotros nos permiten valorar tamaño y color del eritrocito. ¿Para qué? Para saber si mi célula es pequeñita, es normal, o es grande. Si está bien pintadita, si está mal pintadita. Si está mal pintadita quiere decir que hay una hipocromía. Por lo tanto, el paciente puede estar cursando con una anemia por una deficiencia de ciertos nutrientes, de hierro, B12, ácido fólico, etc. Entonces, para eso son los índices hematimétricos. ¿Qué será esto? ¿Sabe? Se llama ancho de distribución eritrocitaria. El ancho de distribución eritrocitaria nos sirve para ver la dispersión entre tamaño de eritrocitos. Nosotros tenemos en nuestro
En nuestra circulación, en la sangre periférica, tenemos células maduras, tenemos células inmaduras. No todas las células inmaduras deben estar en sangre periférica, solo algunas. Y una de esas se llama reticulocitos. ¿Saben qué son los reticulocitos? ¿Alguien sabe qué es un reticulocito? Si no me encanta el eritrocito inmaduro. El eritrocito inmaduro pasa de médula a sangre periférica para convertirse en eritrocito maduro. Entonces tenemos nosotros una pequeña cantidad de reticulocitos circulantes en sangre periférica. Y los reticulocitos son más grandes que los eritrocitos maduros. Por lo tanto, esa diferencia de tamaños nos va a determinar el ancho de distribución eritrocital. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la parte de biometría hemática. Y las plaquetitas. ¿Qué serán las plaquetitas? ¿Qué son las plaquetas? ¿Qué serán las plaquetitas? Las plaquetas son fragmentos de células, de los trombocitos, que van a participar en la formación del trombo durante el proceso de ovulación. Y eso también nos muestra un hemograma. Entonces, estos son los tres principales elementos que nos va a determinar un hemograma. ¿Para qué? ¿Y por qué te puedes poner dos? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a analizar nosotros nuestra sangrecita? Es a través de la toma de una muestra 10 ml, por eso su laboratorio sale en decilitros, 10 ml. Estos 10 ml van a ser centrifugados y van a separarse los elementos formes de esto que es el plasma. Los elementos formes se encuentran eritrocitos en la parte más baja, leucocitos y plaquetas en la parte intermedia y arriba es enteramente plasma. ¿Y qué es lo que vamos a analizar? Pues, que son células. Entra la centrifuga y vamos a obtener esta separación. Y este es el culter. Este es el aparatito que nos va a hacer esa separación en forma inmediata. En 10 minutos ya tenemos los resultados. Y va a salir esto. Y es esto lo que nosotros tenemos que aprender a leer. Lo que ustedes tienen que hacer es familiarizarse un poquitito con esto, que son las abreviaciones en inglés del hemograma. ¿Por qué en inglés? Porque los aparatitos vienen de Estados Unidos, nosotros todavía no tenemos la capacidad de hacerlo en español y tenemos que aprender a leer en inglés. Entonces, un otro complemento para nuestro hemograma es esto, que se llama frotis de sangre periférica. Eso viene junto con mi hemograma. Yo pido hemograma y los de laboratorio, los bioquímicos, me hacen el frotis de sangre periférica. ¿Para qué? Para cotejar los valores del Coulter con los valores que están viendo en microscopio. ¿Por qué? Porque el Coulter solamente cuantifica células normales, no cuantifica células anormales. No ve alteraciones morfológicas. Por lo tanto, escoge las células sanas y solo esas las coge. Para que sea una lectura correcta, el bioquímico tiene que ver al microscopio esto. ¿Para qué? El de laboratorio o el bioquímico me pueda determinar las características morfológicas, número exacto, tamaño y color de los eritrocitos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una gotita de la muestra que se ha tomado se pone en el porta y se hace va al microscopio y analiza eso. Entonces, cuando el laboratorista dice, aquí tenemos una alteración en la cantidad de eritrocitos, tenemos eritrocitos que tienen patitas, tenemos eritrocitos que están partidos a la mitad, tenemos eritrocitos en forma de lagrimitas, tenemos eritrocitos en forma de
de media lunita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una alteración a nivel de médula. Si mi laboratorio en observaciones me pone bacteriocitos, espinocitos, células diana, yo tengo la obligación de seguir estudiando. Para eso voy al aspirado de médula. Bueno, este es el hemograma. El hemograma que me va a permitir, vamos un poquito atrás, ver los componentes sanguíneos, me va a permitir ver el estado general de un paciente que puede venir a control renal para un estudio, digamos, para un preempleo, que tiene que venir y ustedes tienen que hacer sus pruebas analíticas básicas. Y este control general les va a poder permitir a ustedes detectar alguna anomalía, alguna patología sanguínea. Luego, para el control, primero para la detección de la patología. Si ese paciente está cursando con una anemia, si está cursando con una trombocitopenia, si está cursando con una leucopenia o tiene una pancitopenia. O por el contrario, tiene citosis, una leucocitosis, una eritrocitosis y una trombocitosis. Y esto me va a poder también permitir a mí control de la enfermedad. Si yo le hago el diagnóstico de anemia, instauro tratamiento, tengo que pedirle un controlcito en 15 días. Si en los 15 días que le he dado hierro, si es por una anemia ferropénica, no se normaliza o va subiendo sus niveles de hemoglobina, quiere decir que el tratamiento que yo estoy instaurando está mal o no está haciendo efecto. Entonces tengo que cambiar de tratamiento. Si en el caso de que están viendo un paciente con algún tipo de infección, con una leucocitosis, con una infección bacteriana o una infección viral, ustedes han instaurado el tratamiento, al tercer día tiene que normalizar, porque si al tercer día no normaliza, quiere decir que su tratamiento está equivocado. Entonces, nos permite a nosotros controlar nuestro tratamiento, supervisión de mi tratamiento. Pero lo más importante es la detección de patología. ¿Para qué? Para que ustedes puedan no tratar al paciente, sino derivar al especialista que le compete. Ustedes como médicos generales solo tienen que hacer un diagnóstico básico para poder derivar. Ustedes no pueden hacer el diagnóstico de una leucemia linfocítica aguda o linfocítica crónica. Ustedes solo pueden decir es una leucemia, por lo tanto va hematoma. Ahí está el aspirado de médula. El aspirado de médula es la obtención de una parte líquida de la médula ósea. ¿Para qué? Para ver la citología, para ver las células. Les voy a enseñar a ver en un aspirado de médula, con una biopsia de médula, los nidos celulares. Y tienen características que son específicas. Y esto me va a permitir a mí ver la morfología de las células inmaduras. ¿Por qué? Porque aquí radica el sitio donde se forma la mayor parte de las neoplasias. Y me va a permitir a mí, además, hacer un reconocimiento detallado, una citoquímica, una citogenética, cultivo y estudio de las células inmaduras. Eso me sirve tanto como diagnóstico y tratamiento. Y mi aspirado de médula, que es la parte líquida, se complementa con la biopsia, que es la parte sólida, donde yo voy a ver la estructura de ese hueso. Es la que me va a permitir a mí ver si mi patología radica en el origen, durante la diferenciación o durante la maduración celular. Y además, este me va a permitir hacer un estudio que se llama inmunohistoquímica. Cuando veamos la parte en detalle de los eritrocitos, se van a dar cuenta de que cada célula tiene en su superficie receptores, que se llaman receptores de superficie o CDs. Estos CDs me van a permitir a mí, como especialista, tener un tratamiento específico para cada patología y poderle ofrecer curación. Entonces, es importantísimo que cada paciente que tenga una biopsia pueda ser realizada la inmunohistoquímica, que es lo que me va a permitir tratamientos específicos para los pacientes. Entonces, aquí tenemos
una biopsia de médula. Y esto es un aspirado de médula. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ven de diferente entre estas dos plantas? Digan, sin miedo. ¿Qué diferencia ven? La otra es parte ósea. Exacto. Ustedes aquí están viendo hueso. Esto no es hueso. Esta es la parte blanda, la parte celular. Estos son eritrocitos y estas células grandes son las células indiferenciadas de la línea blanca, de las plaquetas y los eritrocitos. En cambio aquí ustedes ven que estas cositas blancas son adipocitos, células grasa. Y esta parte sólida es una trabécula de hueso. Entonces, aquí no ven nada sólido. Aquí no ven células grasas. Aquí sí. Entonces, esto es un aspirado y esto es una biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia es tejido sólido. En cambio, el aspirado es un tejido líquido. Ambas se complementan, por si acaso. ¿Para qué nos sirve a nosotros un aspirado o una biopsia de médula? Para hacer diagnósticos y a la vez hacer tratamiento. Nos permite el estudio de tumores sólidos o de infiltraciones a hueso de tejidos de tumores que se encuentran en otros órganos, hígado, linfomas, mama, el cáncer de próstata, que es el primer lugar donde hace metástasis. Pues nos permite a nosotros estudios de enfermedades hematológicas, las leucemias principalmente, que es de donde se originan. Y para tratamiento, nuestro trasplante. Entonces, ¿de dónde nosotros obtenemos esta muestra? Depende de la edad del paciente, pero generalmente se obtiene de los huesos iliacos. ¿Por qué? Porque es en el lugar donde existe mayor cantidad de médula. El resto de la médula durante nuestra vida va a declinar. Y esto lo vamos a ver un poco con más detalle en la parte de hematopoiesis. Entonces se hace la septicemia del lugar y se hace la colocación de anestesia local miembros. Y como ustedes están viendo, se obtiene la película. Complementariamente se pone un trocar y se hace la operación de, como si estuvieran ustedes haciendo con un trocar, exactamente lo mismo se hace para obtener la biopsia. Les voy a pasar un video que ustedes van a ver cómo lo vamos. Y es esto lo que estamos buscando. Estas son células indiferenciadas producto de una leucemia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Son eritrocitos y las células indiferenciadas que están separadas. En cambio, esto es un conglomerado de células indiferenciadas morfológicamente anormales. Y esto es lo que nosotros buscamos para hacer el diagnóstico de una leucemia. Hasta aquí preguntas. Bueno, hasta aquí se hace día con día los exámenes. A partir de aquí ya es de especialidad. Solamente las vamos a mencionar para que ustedes las puedan conocer, porque esto es enteramente de especialistas. Tenemos un estudio que se llama FISH. El FISH es un estudio en el que nosotros podemos hacer la determinación de alteraciones genéticas a través de un calotipo. Y vamos a ver las alteraciones que se detectan a través de sondas fluorescentes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es tomamos la muestra, la pasamos a través de un citómetro, que es un aparato donde tiene una luz que me va a calentar la muestra y me va a desnaturalizar el ADN. Y se toman sondas que han sido preparadas previamente en un laboratorio y untadas, mezcladas con un fluorocromo, que van a ser complementarias a las cadenas de ADN del paciente. Y se las va a untar y se va a hacer una cadena de ADN nueva
Por eso se llama hibridación, porque es una cadena de un paciente unida a una cadena sintética elaborada en un laboratorio complementario para que me pueda determinar las alteraciones genéticas, dónde están ubicadas. Lo bueno de este examen es que las células tienen que estar en interfaz, es decir, no necesitan estar en réplica necesariamente. Y nos va a analizar un gran número de alteraciones. Y esto se puede hacer tanto en el aspirado como en sangre periférica. Entonces, ahí tienen la cadena de ADN del paciente, que les decía, esto se desnaturaliza, se abre la cadena, a través de enzimas se hacen cortes en la cadena de ADN, y una cadena, esta, la cadena de ADN, se junta con una preparada previamente, que ha sido mezclada con un fluorocromo, y estas se juntan a la cadena del paciente para que me marquen las alteraciones genéticas. ¿Dónde está ubicada la alteración? Entonces, esta es una plaquita de FISH, que se llama así, y ustedes ven que sale como arbolito de Navidad. Entonces, con este histograma, nosotros podemos ver dónde están ubicadas las alteraciones. Esto nos va a permitir, dependiendo de la sonda que se utilice, ver o hacer la detección específica del centrómero, en los brazos o en los telómeros, que es donde están ubicados determinados genes. No se olviden que cada gen tiene una función específica, ya sea estructural o funcional. Y aquí tenemos, esta es una detección centromérica del centrómero, pero también nos va a permitir hacer una combinación de sondas con diferentes fluorocromos para sacar esto. Este es un cariotipo que está ya previamente analizado a través del FISH, y tiene que salirme esto. No se olviden que cada cromosoma tiene su idéntico. Si ustedes se fijan, aquí ya no son cromosomas idénticos. Hay una alteración. Estos dos son idénticos. Estos dos son idénticos. Aquí ya tienen una alteración. Aquí tienen una alteración. Aquí tienen otra alteración. Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Pues, ¿no? Determinar a través del cariotipo las alteraciones, ya sea por deleción, por adición, por translocación de los genes. Tenemos aquí un cariotipo normal, y aquí tenemos un cariotipo en el que vamos a ver, aquí hay una deleción, porque se ha secuestrado una parte, o sea, perdido una parte en cromosoma. Aquí, por ejemplo, hay una adición, se ha sumado un nuevo cromosoma. Entonces, eso a nosotros nos permite hacer hay otro estudio que es el ARRAY. El ARRAY primero ha sido lanzado como diagnóstico para enfermedades prenatales, para el periodo de gestación en parejas que tienen una carga genética importante, oncológica, o que tienen problemas de infertilidad, para ver cuál es la razón. Pero hoy en día se lo está utilizando como una herramienta más en la detección y determinación de las alteraciones genéticas a nivel oncológico. Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros el ARRAY? Es parecido al FISH, solamente que acá ya no es un cariotipo, es toda la carga genética del paciente. Nos permite ver muchas anomalías en muchos cromosomas. Entonces, aquí nos detecta duplicaciones, deleciones, igual que el FISH, pero en una gran cantidad de genes. Y esto es lo que nos sirve, ¿no? El ARRAY. Este es el resultado, donde nosotros vamos a ver una adición, por ejemplo, de un cromosoma. Esto es lo que nos saca el resultado del estudio. Entonces, ustedes ven, en estas flechitas son donde se encuentran las alteraciones genéticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que hacen
encargados de los trasplantes, por ejemplo, hacen una reparación de ese segmento, de ese cromosoma o de ese gen para poderlo trasplantar al paciente para ver la respuesta. Entonces, ahí está. Otro análisis que nosotros sí vamos a utilizarlo o lo utilizamos frecuentemente es el electroforesis de hemoglobina o el electroforesis de proteínas. La hemoglobina es una proteína. Por lo tanto, esto a nosotros nos va a permitir, este estudio, nos va a permitir determinar las alteraciones en la estructuración de la hemoglobina. Tenemos nosotros esto, que es una curva normal de una hemoglobina normal. Es decir, es el patrón normal de una hemoglobina. Tiene un pico alto A y un pico pequeño A2. Esa es la estructura normal de la hemoglobina. Y si ustedes se fijan acá, tiene una A, tiene una F y tiene otra. Entonces, esto es lo que nos reporta una electroforesis de proteínas y nos permite determinar que esta curva F significa que la hemoglobina fetal, que no debería estar presente, está presente. Por lo tanto, este paciente tiene una anemia por una hemoglobinopatia. Nos permite a nosotros ver variantes estructurales y síndromes talassémicos. Eso nos hace diagnóstico la electroforesis de hemoglobina. Y también nos va a permitir determinar una patología que se llama gamapatía monoclonal. Entonces, ustedes han escuchado hablar de del mieloma múltiple. Entonces, el mieloma múltiple nosotros lo diagnosticamos por electroforesis de proteínas. Entonces, ahí está. Este es el tipo de la hemoglobina A. Y ahí están los otros tipos que nos determinan qué tipo de proteína es la que está elevada. Y si no está dentro de lo que nosotros catalogamos como normal, ya nos permite a nosotros ver cuál es la estructura anómala. En este caso es la hemoglobina S y esta es la hemoglobina E. Cuando veamos la formación de hemoglobina, van a ver que tenemos muchas hemoglobina. Hemoglobina A, hemoglobina A2, fetal, hemoglobina S. Tenemos las hemoglobinas Grower 1, Grower 2, todo eso vamos a verlo en detalle. Esto a nosotros nos permite determinar esa anomalía. Y aquí hay otras proteínas. Y esto es lo que nos saca la electroforesis de proteínas. Aquí, fíjense, esas son las distintas curvas que tiene cada alteración estructural de la hemoglobina. Estas son las proteínas. Y la utilizamos más en este. ¿Qué será este? ¿Saben qué es la drepanocitosis? O anemia drepanocítica. Es una alteración en la que hay un cambio de un aminoácido, por lo tanto, una alteración en la estructuración de un aminoácido que me altera la cadena de proteína. Aquí, en una hemoglobina normal, hay una glutamina que es reemplazada por otro aminoácido que es la valina. Por lo tanto, al ser reemplazado ese aminoácido, la estructura de la membrana del eritrocito está alterada. El eritrocito tiene que pasar por los vasos más pequeños y tiene que deformarse. Una vez que pasa por el vaso más pequeño, tiene que retornar a su estructura normal. En una drepanocitosis, el eritrocito pasa por los capilares más pequeños y se queda así. Por lo tanto, es un eritrocito afuncional, estructuralmente alterado, por lo tanto, condiciona a que el eritrocito se fragmente. Por lo tanto, condiciona a una hemólisis. Anemia drepanocitosis, por una alteración en la formación de la hemoglobina. De la membrana eritrocitaria. Y finalmente tenemos a la inmunohematología, en el que nosotros vamos a analizar los receptores de superficie de los eritrocitos
Y cada receptor de superficie tiene la potencialidad de formar un anticuerpo. Esta parte la vemos nosotros en la transfusión sanguínea, porque hay reacciones transfusionales, y en la eritroblastosis fetal. Una alteración, no una alteración, sino un cambio de sangre materno-fetal que va a ocasionar una lisis de los eritrocitos de los bebés. Entonces, cada eritrocito tiene receptores de superficie que van a formar anticuerpos. Y esto lo vemos mucho en las transfusiones cuando hay una transfusión de una sangre no histocompatibilizada. Esto es principalmente para evitar los accidentes cerebrales, ¿no? Y como conclusión, ¿qué hemos aprendido? Existen muchos métodos, muchas técnicas que nos van a permitir a nosotros recurrir para poder hacer un estudio de las células de la sangre. En el laboratorio para determinar un diagnóstico, una patología, no necesariamente el dolor, cualquiera de estas, y que nos permita orientar hacia un diagnóstico para poder hacer un tratamiento específico. Y observamos que no se puede romper la cadena ni una otra reemplazada dentro de los estudios. El hemograma no me reemplaza la tomografía no me reemplaza la resonancia magnética. Cada uno de los estudios tiene una función, no se reemplazan, se complementan. Y hemos analizado brevemente lo que es una citometría de flujo, para qué sirve, la inmunocitometría, para qué nos sirve, como estudios complementarios para hacer diagnósticos específicos. Repito, ustedes solamente van a manejar la parte de hemograma como médicos generales, pero es necesario que ustedes conozcan los exámenes complementarios para que, cuando ustedes hagan su especialidad, digan, este paciente tiene una alteración en el hemograma, hay que investigar médula ósea, por lo tanto que se vaya con el hematólogo o que se vaya con el oncólogo. Preguntas. ¿Dudas? Nada. Este es el arraigo. Técnica de citogenética molecular es la hibridación in situ con fluorescencia, mediante la cual una sonda que ha sido marcada con algún fluorocromo hibrida específicamente en una región del genoma y por tanto en una metafase podemos detectar si esa región está presente o no mediante la detección de fluorescencia que revela a veces dos pequeñas señales correspondientes a cada una de las dos cromátidas de un cromosoma o bien en ocasiones una sola señal más grande. La hibridación in situ se puede utilizar con muchas finalidades. En primer lugar, para detectar sobre metafases de lesiones de una región. Por ejemplo, vemos aquí una metafase al microscopio de luz y la imagen de hibridación in situ de esta misma metafase con dos sondas, en este caso distintas, pero marcadas las dos con un fluorocromo rojo, revelan que en uno de los cromosomas vemos las dos señales correspondientes a dos genes distintos que están en este mismo cromosoma. En cambio, en el cromosoma homólogo vemos una de ellas, pero vemos que está ausente la otra. Quiere decir que aquí hay una deleción, una microdeleción que no se detecta por técnicas citogenéticas convencionales, pero que sí se detecta mediante hibridación in situ con fluorescencia. También es posible detectar, utilizando esta técnica, translocaciones. Este es un ejemplo de una translocación entre el cromosoma 4 y 12. Vemos como un cromosoma 12 normal. Hay dos señales, una de color rojo y otra de color verde. Cada una de ellas tiene dos puntos correspondientes a las dos cromátides. Y en cambio vemos que en los cromosomas que han resultado de la translocación, las señales roja y verde
han ido la verde al derivado del cromosoma 4 y la señal roja al derivado del cromosoma 14. Quiere decir que el otro cromosoma 12 se ha roto a este nivel, parte se ha fusionado con el 4 y parte ha quedado en el 12. El FISH, la hibridación in situ, también es muy útil para detectar anomalías numéricas de cromosomas de un modo rápido, estudiando núcleos en interfase sin necesidad de estudiar metafases. Este es un ejemplo de una trisomía del cromosoma 8 en los linfocitos de un paciente con un tipo de leucemia, que se puede detectar de un modo más sencillo que realizando cariotipos mediante FISH directamente sobre núcleos sin necesidad de obtener metafases. Simplemente viendo el número de señales que tiene cada célula podemos contar cuántas células tienen la trisomía y cuántas son normales. E incluso esto nos permite seguir la evolución de la enfermedad en este paciente. También se pueden detectar translocaciones sobre núcleos en interfase, como en este caso una translocación entre los cromosomas 9 y 22 en la sangre de un paciente con otro tipo de leucemia. Se puede detectar rápidamente así si tenemos una sonda de un color que hibrida sobre uno de estos cromosomas y otra sonda de otro color que hibrida sobre el otro. Esta es una célula normal con dos señales para cada color y esta es una célula con la translocación en la que una señal de cada color se ha fusionado en el mismo punto. Finalmente, las técnicas de citogenética molecular también sirven para contar el número de copias en núcleos en interfase. En este caso vemos varias células en las que un gen control normal tiene sus dos copias, que es lo habitual, y en cambio para otro gen la sonda específica detecta un número muy alto de copias. Esto indica que estas células tienen una amplificación de este gen. Entonces, eso a grosso modo de lo que es y para lo que sí. Bien, más o menos cómo es el microarray, en qué consiste el microarray. El cáncer es una enfermedad que causa una división o crecimiento descontrolado en las células debido a mutaciones en los genes. Para un tratamiento más efectivo e individual es de gran ayuda conocer el cariotipo del paciente afectado. Una herramienta empleada para ello son los microarrays de ADN. Los microarrays se han posicionado como una de las técnicas más efectivas para realizar el análisis genético, por su capacidad de analizar miles de genes al mismo tiempo, lo que facilita y acorta la duración del proceso. El primer paso de este proceso es extraer ARN de células cancerosas y de células sin afectar. Después se realiza una traducción a ADN complementario y un marcaje de las moléculas con fluorocromo. Las muestras se pasan al microarrays. Allí se produce una hibridación con una molécula complementaria situada previamente en el chip. Posteriormente se procedería a la lectura del microarray con el escáner mediante láser. A continuación se interpretan los datos mediante la observación del color e intensidad de la luz emitida por los microarrays. Las manchas verdes indicarían que el gen tiene una alta expresión en las células cancerosas. Los puntos rojos indican baja expresión en las células cancerosas y aparecen manchas amarillas cuando ambas muestras se hibridan en cantidades equivalentes. En el campo oncológico, esta tecnología nos permite comprender cómo reaccionará el tumor ante la medicación y de esta forma se puede personalizar el tratamiento. Es decir, seleccionar el fármaco más efectivo y menos tóxico para el paciente. Un estudio de la plataforma de oncología del Hospital Quirón de Torrevieja reveló que este tratamiento repercute de manera positiva en el 70% de los pacientes. Un 30% presenta una disminución tumoral y en un 40% de los sujetos la enfermedad se estabiliza por unos meses.
Además, el uso de microarrays podría ser la esperanza para aquellos pacientes en los cuales la quimioterapia no se muestra efectiva. En este momento vamos a realizar el procedimiento que se llama toma de biopsia de médula ósea. Para eso necesitamos una aguja especial de biopsia de médula ósea que consiste en una guía y donde vamos a introducir la aguja. Vamos a obtener un trozo de la médula ósea para que se analice por medio de un estudio histopatológico. Previa posición del paciente, asepsia y antisepsia, colocación de lidocaína simple como anestesia local. Vamos a infiltrar hasta llegar al hueso, aspiramos, infiltramos de manera local. La paciente está sedada, una sedación superficial y con oxígeno. Obviamente tenemos que verificar la saturación y la frecuencia cardíaca mientras hacemos el procedimiento. Posteriormente localizamos la cresta ilíaca, en este caso es la cresta ilíaca derecha de la paciente, que es la posición más óptima para realizar el procedimiento, en donde está la prominencia de la cresta ilíaca y es allí donde vamos a introducir la aguja para la toma de la biopsia de médula ósea. Introducimos con fuerza por la estructura del hueso, que es dura, y cuando encontremos la entrada al hueso, retiramos la guía y vamos a continuar introduciendo para tomar el pedazo de médula ósea. Introducimos con fuerza y profundo, haciendo movimientos circulares y hacia arriba, hacia abajo, con el fin de obtener la muestra del hueso. Movimientos circulares y en círculo. Una vez que llegamos a una profundidad determinada de acuerdo al peso y estructura del niño, vamos a sacar la aguja y vamos a obtener la muestra de la médula ósea. En este caso, me pasa una manilla, vamos a hacer algo que se llama impronta, que nos sirve como un estudio previo al examen histopatológico, que podría ser una prueba rápida antes de tener el resultado histopatológico, porque el resultado histopatológico tarda aproximadamente entre 7 y 10 días, entonces hacemos algo que se llama impronta, que es precisamente tener la primera muestra de ese hueso, de esa médula. Un poco más. Un poquito. Un poco más. Vamos a entonces a sacar la muestra que tomamos. Aquí podemos ver ya el trozo del hueso, en donde vamos a analizar la serie roja, la serie blanca y la serie megacariocytica. Ok. Y bueno, entonces posteriormente con esta guía metálica sacamos la muestra, que es la biopsia de médula ósea. La ponemos en un recipiente que contenga lo necesario solicitado por el patólogo para poder realizar el estudio.
una de muestra. Aquí está la muestra de médula ósea. Que prácticamente es un cilindro de hueso en donde se pueden observar exteriormente las 3 líneas celulares. Vamos a tomar un poco más para que sea una muestra adecuada y no tener que hacer doblemente el procedimiento de paciente. Misma técnica. Es diferente el procedimiento de la aspirada médula ósea a la toma de biopsia de médula ósea. La aspirada médula ósea solamente es obtener por aspirado serie hematopoyética y la biopsia de médula ósea es obtener todo el hueso para que sea analizado como semilla por el patólogo. Es importante que sea un procedimiento que al paciente no le duela, por eso previamente hay que sedar y poner analgesia suficiente para que el paciente no tenga dolor, porque es una mini fractura que se realiza en el hueso. Entonces, aquí podemos ver lo rojo es la médula ósea roja, la serie roja, y lo blanco pues es cartílago del hueso. Lo que va a analizar la patóloga es precisamente ese trozo rojo. Y listo, con esto terminamos el procedimiento. Muy bien, una vez obtenida la muestra de médula ósea, la biopsia de médula ósea, damos por terminar el procedimiento sin complicaciones. El sangrado es prácticamente mínimo. Complicaciones a corto plazo puede ser la formación de un hematoma, un poco de dolor, pero en realidad no tiene prácticamente complicaciones. Y ahora simplemente vamos a hacer el aseo final de la paciente y terminamos el procedimiento. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? La segunda forma.